Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha resonado con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, un tema que despierta nostalgia, curiosidad y, por qué no, un poco de melancolía. Vamos a desmenuzar el fenómeno que rodea a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Y concretamente vamos a hablar de un cambio inesperado, que sacudió los cimientos del fandom, la evolución en sus carreras y en sus vidas personales después de la inolvidable serie Medcezir. Sí, como lo escuchan. Pero ¿por qué este cambio merece tanta atención? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para entenderlo a fondo, debemos viajar en el tiempo, a una época en la que estos dos actores eran la pareja soñada, la pareja que todos queríamos ver junta, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Estamos hablando de la serie Medcezir, conocida en español como Marea, una producción que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. ¿La recuerdan? Claro que sí. ¿Cómo olvidar a Yaman y Mira? Medcezir fue mucho más que una simple serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Conquistó corazones en todo el mundo, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. A Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya interpretaron a Yaman y Mira, dos personajes que, a pesar de provenir de mundos muy diferentes, se enamoraron perdidamente. La historia, basada en la serie estadounidense de OC, adaptó la trama a la idiosincrasia turca, con sus particularidades y sus conflictos sociales. La química entre Atay y Serenay en Medcezir era innegable, palpable, casi tangible. Era como si las chispas saltaran de la pantalla, irradiando una energía que atraía al espectador. Su romance lleno de altibajos, sus peleas, sus momentos de felicidad, todo era tan real, tan creíble, que el público no podía evitar desear que esa magia trascendiera la ficción. Era imposible no verse reflejado en sus miradas, en sus gestos, en la pasión que emanaba de cada escena. La conexión entre ellos era tan fuerte que el público sentía que estaba presenciando algo más que una simple actuación. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular. Se hablaba de citas, de miradas cómplices, de una posible relación fuera de la pantalla. Los fans, ávidos de noticias y con el corazón latiendo al ritmo de los episodios, estaban extasiados, alimentando la esperanza de ver a sus ídolos juntos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada uno de sus movimientos. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás publicando fotos y noticias sobre su supuesta relación, avivando la llama de la especulación. Todo apuntaba a que lo suyo era algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué este cambio inesperado? ¿Por qué después del éxito arrollador de Medcezir, sus caminos profesionales y personales tomaron rumbos distintos? La respuesta, como suele suceder en la vida, es multifacética y compleja. Aunque los rumores de romance fueron intensos y la química en pantalla era innegable, nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental entre Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Nunca hubo una declaración pública, una confirmación oficial que diera por hecho lo que muchos deseaban. Lo que sí es cierto es que después del éxito rotundo de Medcezir, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Las prioridades, los proyectos, las oportunidades, todo cambió para ambos. Fue una evolución natural, impulsada por el éxito y el crecimiento individual. A Atay Ulusoy, por su parte, se consolidó como uno de los actores más solicitados y aclamados de Turquía. Su talento innato, su carisma arrollador y su físico atractivo lo catapultaron a la fama internacional. Después de Medcezir, Atay demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos. Protagonizó series como Yerde, un thriller policial que lo consagró como un actor de primera línea. Luego incursionó en el mundo de la fantasía con The Protector, donde demostró su habilidad para la acción y la aventura. Más tarde nos cautivó con Yeşilçam, una serie ambientada en la época dorada del cine turco, donde interpretó a un actor en ascenso, mostrando su lado más sensible y romántico. Sus interpretaciones, siempre intensas y llenas de matices, le valieron el reconocimiento de la crítica especializada y el cariño incondicional del público, que valoró su compromiso y su dedicación a cada papel.
Serini Sarkaya, por otro lado, también continuó cosechando éxitos y demostrando su valía como actriz. Siguió explorando su versatilidad actoral, protagonizando películas y series que la consolidaron como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Participó en la serie Fi, una adaptación de una trilogía literaria que exploraba temas complejos y controversiales. En Kimler Geldi Kimler Hekti, Serini nos regaló una interpretación magistral, demostrando su capacidad para emocionar y conectar con el público. Se consolidó como una de las actrices más hermosas y talentosas de Turquía, con un estilo propio, una personalidad que la hacen destacar y un compromiso con su trabajo que la ha llevado a explorar diferentes géneros y personajes. Pero, ¿dónde reside el cambio inesperado, del que hablamos? ¿Dónde está la bomba, que ha generado tanto interés y debate entre los fans? La clave está en la forma en que ambos han manejado sus carreras y sus vidas sentimentales después de Medcezir. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de una relación romántica, el cariño y el respeto mutuo entre Atay y Serini siempre fueron evidentes, tanto en entrevistas como en eventos públicos. Se mantenían cordiales y respetuosos, pero la cercanía de los primeros años, la complicidad que emanaba de ellos, fue disminuyendo gradualmente. Con el tiempo se han ido distanciando profesionalmente. Ya no comparten proyectos y aunque se han cruzado en algunos eventos, no han vuelto a ser vistos juntos de manera cercana y afectuosa. Además, cada uno ha rehecho su vida sentimental por separado. Atay ha tenido relaciones con actrices y modelos, mientras que Serini ha tenido romances con otros actores y empresarios. Cada uno ha encontrado su propio camino, su propia felicidad, y aunque el recuerdo de Yaman y Mira sigue vivo en la memoria de los fans, la realidad es que sus vidas han tomado rumbos diferentes, independientes y personales. El cambio inesperado, entonces, no es una ruptura en el sentido tradicional de la palabra, sino una evolución natural. Es la transformación de dos personas que se conocieron, se quisieron, y que por diferentes razones, eligieron construir sus propios caminos de manera separada. Es la historia de dos actores que nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, pero que al final, decidieron priorizar sus propios futuros, cada uno brillando con luz propia, pero sin volver a compartir ese brillo juntos. Es un cambio que, aunque natural e inevitable, deja un dejo de nostalgia en los corazones de los fans de Medcezir, quienes soñaron con un final diferente, y vivieron felices para siempre que, lamentablemente, no se materializó en la vida real. Ahora bien, ¿por qué este cambio ha impactado tanto? ¿Por qué sigue siendo tema de conversación y debate entre los seguidores de las telenovelas turcas? Creo que hay varias razones fundamentales que explican este fenómeno. ***** La fuerza de la química en Medcezir, **** La conexión entre Atay y Serini y en la serie fue tan intensa, tan palpable, que dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores. El público se enamoró de Yaman y Mira, de su amor, de sus conflictos, de su complicidad, y quería que esa magia continuara en la vida real. La esperanza de verlos juntos, de que esa química trascendiera la ficción, era un deseo compartido por muchos. ***** El secretismo y la falta de confirmación ****, la ambigüedad en torno a la relación entre Atay y Serini alimentó la fantasía y las expectativas de los fans. La falta de una confirmación oficial, de una declaración pública, mantuvo viva la llama de la especulación y el debate. El secretismo, en cierta medida, potenció el interés y la curiosidad del público, que buscaba pistas y señales en cada entrevista, en cada foto, en cada gesto. El éxito individual el hecho de que ambos actores hayan tenido éxito en sus carreras individuales, pero no hayan vuelto a coincidir en un proyecto, refuerza la idea de que sus caminos se separaron definitivamente. Cada uno ha seguido creciendo profesionalmente, consolidando su carrera por separado, y esto ha sido interpretado por muchos como una señal de que sus prioridades y sus intereses han evolucionado. La nostalgia del público Medcezir fue una serie que marcó una época, una serie que representó una experiencia emocional para muchos espectadores. La nostalgia por esa época, por esos personajes, por ese amor, sigue latente en el corazón de los fans. El cambio que hemos analizado representa, de alguna manera, el fin de una era, el cierre de un ciclo, y eso genera inevitablemente un sentimiento de tristeza y melancolía. Es como si hubiéramos presenciado el final de una historia de amor, aunque nunca se haya consumado en la vida real. Es como si Yaman y Mira hubieran decidido seguir adelante por separado, cada uno buscando su propia felicidad.
Y aunque eso puede ser un poco triste para los románticos, también es una señal de madurez y de respeto mutuo. Es la confirmación de que cada persona tiene derecho a construir su propio camino, a tomar sus propias decisiones, a priorizar sus propios sueños y anhelos. En resumen, el cambio inesperado entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya no es un conflicto, sino una evolución natural. Es la historia de dos personas que se conocieron, se quisieron, se admiraron y que por diferentes razones decidieron seguir caminos distintos. Es la historia de dos actores que nos regalaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca, pero que al final eligieron construir sus propios futuros, cada uno por su cuenta, cada uno brillando con luz propia, cada uno dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Es importante recordar que las vidas de las personas son complejas y multifacéticas. Lo que vemos en la pantalla es solo una pequeña parte de su realidad. Los actores, como cualquier ser humano, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su propio camino, a buscar su propia felicidad. Y aunque el recuerdo de Yaman y Mira siempre estará vivo en nuestros corazones, debemos respetar las decisiones individuales de Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, y celebrar sus éxitos personales y profesionales. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría ver a Atay y Serine juntos de nuevo en la pantalla, aunque sea en un proyecto puntual? ¿Creen que la química entre ellos sigue siendo la misma después de tantos años? ¿Qué recuerdos guardan de Medcezir? ¿Cuál es su escena favorita? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones. Déjenlas en la sección de comentarios aquí abajo, compartan sus pensamientos y sus recuerdos sobre esta icónica pareja de la televisión turca. Y hablando de comentarios, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre hay mucho que comentar sobre el mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por acompañarme hoy en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y revelador. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas reside en su capacidad para conectar con nuestras emociones, para hacernos soñar y para transportarnos a mundos fascinantes. Y Medcezir con su Yaman y su Mira es un claro ejemplo de ello. Hasta pronto.